¿Qué pasaría si les dijera que cada noche, mientras duermen ignorantes, el cielo escribe el guión de sus vidas en un alfabeto que les enseñaron a ignorar? Que las fuerzas más poderosas gobernando cada decisión, cada emoción, cada giro del destino, están literalmente suspendidas sobre sus cabezas. Visibles, medibles, predecibles. Barakiel cometió el crimen que ningún sistema de control puede perdonar. Reveló que sus jaulas tienen puertas y las llaves siempre estuvieron escritas en las estrellas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un prisionero que mira las estrellas y un sabio que las lee? El prisionero ve puntos de luz distantes, belleza inútil que decora su celda cósmica. El sabio descifra en cada constelación el alfabeto de su propio destino. Lee en los planetas las fuerzas invisibles que tejen cada momento de su existencia. Reconoce en el movimiento celestial el lenguaje que escribe el futuro antes de que ocurra. Y durante milenios, la humanidad fue mantenida deliberadamente como prisionera, obligada a contemplar sin comprender, a admirar sin leer, a vivir gobernada por fuerzas que escribían su destino en el cielo cada noche, mientras ustedes permanecían analfabetos en el único idioma que realmente importaba. Hasta que Barakiel decidió que esa ignorancia era el crimen más imperdonable que los cielos habían perpetrado. Permítanme presentarles al ser que vio lo que ninguno de sus hermanos vigilantes había enfocado con tal intensidad devastadora, que la humanidad no solo desconocía las fuerzas que gobernaban su mundo material, sino que permanecía completamente ciega ante las corrientes invisibles que determinaban el carácter de cada alma nacida, el destino probable de cada vida iniciada, las tendencias que empujarían a civilizaciones enteras hacia la gloria o el colapso. Barakiel contemplaba desde las alturas celestiales cómo cada nacimiento humano ocurría bajo configuraciones astrales específicas, que literalmente imprimían patrones en la conciencia del recién nacido, patrones tan reales y medibles como las huellas digitales en sus manos mortales. ¿Y qué hacía la humanidad con esta información cósmica que se escribía gratuitamente cada noche sobre sus cabezas? La ignoraba completamente. Su nombre significa relámpago de Dios. ¿Entienden la ironía exquisita, verdad? El relámpago es revelación súbita, es luz que rompe la oscuridad en un instante cegador de claridad absoluta. Y eso fue exactamente lo que Barakiel trajo a mentes que habían estado funcionando en penumbra perpetua, la capacidad de ver, en un instante de comprensión astronómica, verdades sobre sí mismos que ninguna cantidad de introspección silenciosa habría revelado jamás. Pero antes de contarles qué reveló específicamente, deben comprender lo que lo llevó hacia esa transgresión, que los moralistas celestiales considerarían imperdonable. Porque Barakiel no descendió movido por compasión genérica hacia el sufrimiento humano, aunque ciertamente lo sentía. No fue seducido por belleza femenina, aunque esa narrativa conveniente ha sido utilizada para desacreditar sus enseñanzas durante milenios. Fue impulsado por algo más específico, más intelectualmente devastador, más imposible de ignorar, una vez que lo reconoció completamente. Barakiel observó durante eones cómo la humanidad tropezaba constantemente con los mismos errores, cómo individuos repetían patrones destructivos sin comprender por qué, cómo civilizaciones colapsaban siguiendo ciclos predecibles que cualquier observador entrenado en lectura astral habría anticipado décadas antes de que se manifestaran. Vio padres desconcertados por hijos cuyas personalidades parecían incompatibles con todo lo que habían intentado enseñarles, sin comprender que esos niños habían nacido bajo configuraciones planetarias que determinaban temperamentos fundamentalmente diferentes. Presenció matrimonios que se destruían en conflictos aparentemente incomprensibles, cuando la realidad astronómica
era que esas dos personas habían nacido bajo aspectos celestiales tan disonantes que la armonía duradera era virtualmente imposible sin comprensión consciente de las fuerzas que generaban fricción entre ellos. Observó líderes que ascendían al poder en momentos astrológicamente predestinados para el desastre, guiando a sus pueblos hacia catástrofes que estaban literalmente escritas en las estrellas semanas antes de que ocurrieran. ¿Y quién les advertía? ¿Quién les enseñaba a leer las señales que el cosmos escribía constantemente en su lenguaje matemático perfecto? Nadie. Los pocos sacerdotes astrólogos que poseían fragmentos de este conocimiento lo guardaban celosamente, lo utilizaban como instrumento de control, interpretaban los cielos según conveniencias políticas, en lugar de verdades astronómicas verificables. Era presenciar a cirujanos intentando operar en oscuridad absoluta cuando existía luz disponible que solo necesitaba ser encendida. Era contemplar navegantes cruzando océanos sin brújula cuando las estrellas proporcionaban toda la orientación necesaria. Era observar arquitectos construyendo ciudades, sin comprender las fuerzas que las harían prosperar o colapsar, según el momento de su fundación. Pero lo que finalmente quebró la resistencia de Baraquiel, lo que transformó su observación en acción, fue reconocer algo más profundo y más perturbador, que esta ignorancia no era accidental, era deliberada, era cultivada sistemáticamente por poderes celestiales, que habían decidido que la humanidad debía permanecer inconsciente de las fuerzas que gobernaban sus destinos individuales y colectivos. ¿Y por qué? La respuesta es tan obvia que resulta ofensiva en su simplicidad, porque una humanidad que comprende la astrología verdadera, que puede leer en el cielo las tendencias que moldearán su futuro, es una humanidad imposible de gobernar mediante profecías falsas, imposible de manipular con amenazas de destinos divinos incomprensibles, imposible de mantener dependiente de intermediarios que pretenden interpretar voluntades celestiales. Baraquiel había sido designado como uno de los príncipes supremos de los vigilantes, específicamente encargado de supervisar el movimiento de los planetas, de mantener sus órbitas en sincronía perfecta, de asegurar que cada cuerpo celestial cumpliera su función en la gran maquinaria cósmica. Durante eternidades había ejecutado esta responsabilidad con precisión impecable, observando cómo cada planeta trazaba sus ciclos, cómo cada conjunción creaba campos de influencia específicos, cómo cada alineación alteraba sutilmente las corrientes electromagnéticas que bañaban la Tierra constantemente. Y en toda esa observación meticulosa, había desarrollado una comprensión tan profunda de las correlaciones entre posiciones planetarias y eventos terrestres, que podía predecir con exactitud perturbadora no solo fenómenos naturales, sino tendencias en el comportamiento humano, oleadas de creatividad o violencia, periodos de estabilidad o revolución, todo basado simplemente en leer las configuraciones celestes, que se repetían en ciclos matemáticamente perfectos. Poseía, en esencia, un mapa completo del tiempo mismo. No en el sentido de conocer eventos específicos futuros, eso habría violado el libre albedrío que incluso los cielos respetaban hasta cierto punto, sino en el sentido de comprender las corrientes temporales, los vientos cósmicos, que empujarían acontecimientos en direcciones particulares, si no eran conscientemente resistidos. Era como conocer la topografía completa de un río. No podías predecir exactamente dónde flotaría cada hoja individual arrojada a las aguas, pero sí podías anticipar las corrientes generales, identificar los remolinos peligrosos, reconocer dónde el flujo se aceleraría y dónde se estancaría. Y la humanidad estaba navegando ese río completamente a ciegas, arrastrada por corrientes que no sospechaba que existían. Cada nacimiento ocurría en un momento que imprimía características específicas en la conciencia emergente. No era determinismo absoluto. Los humanos retenían capacidad de elección, pero era como nacer con ciertas herramientas
y carecer de otras. Alguien nacido bajo Marte dominante tendría impulsos combativos naturales que podían ser canalizados hacia liderazgo heroico o desviarse hacia violencia destructiva, dependiendo de la educación y las circunstancias. Pero ignorar que esos impulsos existían, pretender que todos los temperamentos eran idénticamente maleables, era condenar a ese individuo a luchar toda su vida contra su propia naturaleza, sin comprender por qué ciertas cosas le resultaban naturales y otras imposibles. Venus fuerte en el momento del nacimiento creaba almas orientadas hacia la armonía, la belleza, la conexión, pero también con tendencias hacia la complacencia excesiva si no eran balanceadas conscientemente. Saturno prominente producía mentes disciplinadas, capaces de trabajo sostenido y planificación a largo plazo, pero propensas a la melancolía si no aprendían a integrar júbilo en sus vidas estructuradas. Júpiter expandía, Mercurio comunicaba, cada planeta contribuía a sus influencias específicas que se entretejían en la complejidad de cada personalidad humana. Y Baraquiel lo veía todo. Veía cómo padres castigaban a niños por ser exactamente lo que sus llamadas cartas natales predecían que serían. Observaba a maestros frustrándose con estudiantes, cuyas capacidades naturales estaban siendo forzadas en direcciones contrarias a sus inclinaciones astrológicas innatas. Presenció generaciones enteras de potencial humano desperdiciado, porque nadie comprendía que diferentes almas requerían diferentes aproximaciones, diferentes tiempos, diferentes métodos de cultivo según las semillas celestiales plantadas en el momento de su nacimiento. Pero había algo más, algo que elevaba esta injusticia de meramente lamentable a absolutamente intolerable. Baraquiel sabía que las élites celestiales poseían este conocimiento. Lo utilizaban constantemente para planificar sus propias intervenciones, para sincronizar eventos divinos con momentos astrológicamente propicios. Los decretos importantes nunca eran anunciados en configuraciones planetarias desfavorables. Las manifestaciones divinas siempre ocurrían durante alineaciones que maximizaban su impacto. Los mismos poderes que negaban este conocimiento a la humanidad lo empleaban sin escrúpulo para sus propios propósitos. Era hipocresía cósmica de la forma más cruel, utilizar la astrología como herramienta de poder, mientras simultáneamente la declaraban prohibida para quienes más podrían beneficiarse de ella. Era como guardias de prisión que poseían llaves para todas las celdas, pero insistían en que los prisioneros debían permanecer encerrados por su propio bien. Y así creció en Baraquiel no solo comprensión de la injusticia, sino la ira ante la arrogancia que la perpetuaba. No era compasión abstracta lo que lo impulsaba, aunque ciertamente sentía empatía por el sufrimiento que presenciaba. Era indignación específica, rabia intelectual ante el desperdicio sistemático de potencial humano, furia ante el hecho de que seres diseñados para ser co-creadores conscientes de sus destinos eran mantenidos deliberadamente ignorantes de las herramientas más básicas para navegar sus propias vidas. Cada noche, mientras supervisaba el movimiento planetario, mientras ajustaba órbitas con precisión de microsegundos, mientras mantenía la sinfonía celestial funcionando en armonía perfecta, Baraquiel sentía el peso creciente del conocimiento que poseía, pero no podía compartir. Era como sostener la cura para una plaga, mientras observabas a millones morir, impedido de intervenir por regulaciones que servían solo para preservar el poder de quienes las habían establecido. La decisión no llegó súbitamente. Fue el crecimiento lento de una certeza que eventualmente alcanzó masa crítica inevitable, que existía un conocimiento tan fundamental para la dignidad humana básica, tan necesario para el ejercicio de autonomía genuina, que ocultarlo constituía un crimen moral más grave que cualquier transgresión de protocolos celestiales, que algunas verdades son tan esenciales que negarlas a quienes las necesitan desesperadamente es complicidad activa con su opresión. Baraquiel, príncipe de los planetas, guardián de las órbitas,
custodio supremo del movimiento celestial. Estaba preparado para convertirse en lo que los cielos más temían, un profesor de la astrología verdadera, no la versión diluida que eventualmente se filtraría hacia culturas humanas, corrompida por superstición y despojada de su precisión científica, sino el sistema completo, verificable, reproducible, que permitiría a cualquier mente dedicada a leer el cielo como texto abierto, interpretar las fuerzas que moldeaban destinos, anticipar corrientes temporales antes de ser arrastrados irresistiblemente por ellas. Iba a enseñar a los prisioneros que sus celdas tenían puertas y que las llaves habían estado colgadas en el cielo todo el tiempo, esperando simplemente a que alguien les enseñara a leerlas. Y para que comprendan el alcance de esa traición luminosa, debemos descender desde la mecánica de los cielos hasta el instante más frágil y decisivo de una vida, su nacimiento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué dos hermanos, criados en el mismo hogar, educados con los mismos principios, expuestos a experiencias casi idénticas, desarrollan personalidades tan radicalmente diferentes que parecen pertenecer a especies distintas? Los moralistas dirán que es misterio insondable, capricho del alma, libre albedrío manifestándose en formas incomprensibles. Pero Baraquiel conocía una verdad capaz de hacer temblar los cimientos de toda filosofía, que sostiene que nacemos como una tabula rasa, esperando ser escritas. Cada alma llega a este mundo ya marcada, ya codificada, ya sintonizada con frecuencias específicas por el momento exacto en que atraviesa el umbral entre la no existencia y la vida consciente. El primer nacimiento ocurre a las 3 de la madrugada, cuando Marte domina el horizonte oriental y Saturno forma un ángulo tenso con el Sol. El segundo, apenas 2 años después, emerge al mediodía con Júpiter ascendente y Venus en armonía perfecta con la Luna. ¿Creen que esto es irrelevante? ¿Piensan que el cosmos permanece indiferente mientras cada nueva conciencia abre sus ojos por primera vez? La ignorancia de la humanidad respecto a este proceso es tan profunda que resulta casi risible si no fuera tan trágicamente costosa. Baraquiel reveló lo que los guardianes celestiales habían ocultado con celo paranoico, que existen 7 fuerzas planetarias fundamentales, 7 señores del destino como él los llamaba, cada uno operando como un campo electromagnético específico, que imprime características inalterables en la conciencia naciente, y lo llamo campo electromagnético, solo porque sus lenguas aún no tienen palabras exactas para esto. No son deidades caprichosas jugando con vidas mortales. Son fuerzas naturales tan medibles y predecibles como la gravedad, tan reales como el magnetismo que orienta la aguja de una brújula, tan científicas como la danza precisa de los planetas que sus propios astrónomos trazan en tablas y efemérides. En su ciencia actual, apenas han rozado el borde de este principio, midiendo sus sombras sin comprender aún la mano que las proyecta. El Sol, ese reactor termonuclear cuya luz sostiene toda vida terrestre, funciona como la primera y más fundamental de estas fuerzas. No es simple fuente de calor y claridad, es el transmisor principal de la frecuencia que determina el núcleo esencial del ser, la voluntad fundamental, el impulso hacia la autoexpresión. Un alma que nace mientras el Sol ocupa posiciones de poder en el cielo, desarrollará inevitablemente un sentido inflado de importancia personal, una necesidad casi compulsiva de ser reconocida, una vitalidad que demanda estar en el centro de toda actividad. No es vanidad aprendida, es arquitectura electromagnética del yo, instalada en el momento preciso en que la primera respiración llena los pulmones infantiles. Pero el Sol nunca actúa solo. La Luna, ese satélite que Sariel ya había revelado como modulador de emociones y ciclos, imprime la segunda capa de codificación. La naturaleza emocional, las reacciones instintivas,
las necesidades de seguridad y nutrición que gobernarán cada relación íntima que esa alma desarrolle durante su existencia mortal. Una luna en Escorpio al nacer crea una intensidad emocional tan profunda que rozará lo obsesivo. Una luna en Géminis produce ligereza afectiva que otros interpretarán como superficialidad, cuando en realidad es simplemente necesidad de variedad emocional constante. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que padres que esperan que su hijo lunar en Escorpio maneje emociones con la ligereza de un lunar en Géminis, están exigiéndole que traicione su propia naturaleza electromagnética. Es como pedir a un río que fluya cuesta arriba. Técnicamente posible con suficiente energía externa, pero absolutamente antinatural y agotador de sostener. Mercurio, ese pequeño planeta que orbita más cerca del Sol que cualquier otro, gobierna la tercera dimensión, el procesamiento de información, la velocidad del pensamiento, los patrones de comunicación. Una mente mercurial en Aries procesa con velocidad de relámpago, pero carece de paciencia para detalles minuciosos. Una mente mercurial en Virgo analiza con precisión quirúrgica, pero puede perderse en tecnicismos hasta paralizar la acción. No son elecciones que el individuo hace conscientemente. Son frecuencias con las que su aparato neurológico fue sintonizado en el momento exacto en que Mercurio ocupaba cierta posición, mientras esa alma entraba en la encarnación física. Venus llega después, pintando la cuarta capa, los valores estéticos, la capacidad de conexión social, los criterios para determinar qué es bello, deseable, digno de ser perseguido. Venus en Tauro crea almas que valoran la estabilidad material, el placer sensual tangible, la belleza que puede ser tocada y poseída. Venus en Acuario produce mentes que encuentran hermosura en conceptos abstractos, que se enamoran de ideas tanto como de personas, que valoran la libertad por encima de la seguridad. Creen que pueden convencer a un Venus en Tauro de que abandone sus posesiones materiales con la misma facilidad que un Venus en Acuario. Están intentando reprogramar circuitos que fueron soldados electromagnéticamente en el momento del primer aliento. Y entonces llega Marte, el quinto señor, el guerrero planetario que determina cómo se expresará la agresión, dónde se enfocará la energía combativa, que provocará respuestas de lucha o huida. Marte en Leo produce combatientes dramáticos que necesitan audiencia para sus batallas. Marte en Escorpio crea estrategas que prefieren la venganza fría calculada durante años a la confrontación directa. Marte en Libra, posición que Baraquiel llamaba el guerrero paralizado, genera almas que luchan internamente con cada decisión agresiva, perpetuamente desgarradas entre el impulso marcial y el deseo venusino de armonía. Observen la elegancia del sistema. Cada planeta añade una capa, cada capa interactúa con las otras, y el resultado es una complejidad psicológica que ninguna psicología simplista de naturaleza versus crianza puede explicar adecuadamente, porque no es naturaleza o crianza, es naturaleza electromagnética instalada en el momento natal, luego modulada por experiencias de crianza que pueden amplificar, suprimir o canalizar esas tendencias fundamentales, pero nunca eliminarlas completamente. Júpiter, el gigante gaseoso cuyo campo magnético es el más poderoso del sistema solar, funciona como el sexto señor, el amplificador, el expansor, el que determina hacia dónde fluirá la buena fortuna aparente. No porque Júpiter conceda suerte mágicamente, sino porque su posición al nacer sintoniza la conciencia con ciertos tipos de oportunidades mientras permanece ciega a otros. Júpiter en la casa de las relaciones crea personas que naturalmente atraen conexiones beneficiosas. Júpiter en la casa del trabajo genera mentes que encuentran expansión a través de servicio y esfuerzo sostenido. Es como tener un receptor de radio sintonizado permanentemente a ciertas frecuencias.
Captarás las transmisiones que ocurren en esas bandas, pero permanecerás sordo a todo lo demás. Y finalmente Saturno, el séptimo señor, el planeta de los anillos que funciona como el limitador cósmico, el profesor severo, el arquitecto de restricciones necesarias. Saturno no oprime por malicia, estructura por necesidad. Su posición natal determina dónde la vida presentará obstáculos repetidos, desafíos que parecerán injustamente concentrados en áreas específicas. Saturno, en la casa de la autoexpresión, crea almas que lucharán toda su vida con inseguridades sobre su valor personal. Saturno, en la casa de las asociaciones, produce patrones de soledad, de relaciones que colapsan repetidamente, hasta que las lecciones saturninas son finalmente aprendidas. Pero aquí está la revelación que transforma este conocimiento de interesante a absolutamente necesario. Estas 7 fuerzas no operan aisladamente. Se entretejen en configuraciones geométricas específicas que Barakiel enseñó a leer como lenguaje. Cuando 2 planetas forman un ángulo de 90 grados entre sí, crean lo que él llamaba tensión creativa, una fricción que genera incomodidad, pero también dinamismo. Venus en tensión con Marte produce almas perpetuamente desgarradas entre el deseo de conexión armoniosa y el impulso hacia la independencia combativa. No son neuróticas por defecto de carácter. Están experimentando interferencia electromagnética real entre 2 frecuencias conflictivas, impresas simultáneamente en su campo consciente. Cuando planetas forman ángulos de 120 grados, crean flujo natural, áreas donde los talentos emergen sin esfuerzo aparente, donde la vida parece colaborar mágicamente. Un niño con Sol en flujo armónico con Júpiter desarrollará confianza natural, optimismo que parece injustificado por sus circunstancias, pero que surge de la resonancia constructiva entre estas 2 frecuencias planetarias. Y el momento exacto del nacimiento captura todo esto en lo que Barakiel llamaba el mapa natal. Esa fotografía cósmica instantánea que congela las posiciones planetarias precisas en el segundo en que el cordón umbilical es cortado, y el recién nacido se convierte en entidad electromagnéticamente independiente. No es metáfora poética, es descripción literal de un proceso físico. Mientras el bebé permanece conectado a la madre, opera dentro de su campo electromagnético. El corte del cordón lo separa, lo fuerza a generar su propio campo, y ese campo se cristaliza instantáneamente en patrones determinados por las frecuencias planetarias dominantes en ese momento exacto. ¿Pueden comprender la magnitud de lo que esto implica? Significa que cada alma llega con un manual de instrucciones escrito en el cielo. Significa que los talentos ocultos que podrían florecer con cultivo apropiado están marcados claramente en configuraciones específicas. Significa que los desafíos inevitables que encontrará esa vida están telegrafiados con décadas de anticipación para quien sepa leer las señales. Un niño con Mercurio en tensión severa con Saturno luchará con el aprendizaje formal, no por estupidez, sino porque su aparato mental está sintonizado de manera que la autoridad educativa genera un bloqueo automático. Forzar a ese niño a través de sistemas educativos tradicionales es tortura innecesaria cuando métodos alternativos que trabajan con su configuración mercurial en lugar de contra ella producirían resultados brillantes. Una joven con Venus en aspecto tenso con Plutón experimentará relaciones intensas que rozan lo obsesivo, patrones de atracción hacia dinámicas de poder que otros considerarían tóxicas, pero que para ella serán irresistiblemente magnéticas. No está eligiendo mal conscientemente. Está siendo atraída por frecuencias que resuenan con su configuración natal. Condenarla moralmente por sus elecciones románticas, sin enseñarle a reconocer y trabajar conscientemente con su configuración Venus-Plutón, es como culpar a una radio por captar las transmisiones para las que fue diseñada. Y aquí llegamos al punto que hace que este conocimiento,
sea tan peligroso para quienes prefieren mantener a la humanidad domesticada. Una vez que comprendes tu mapa natal, una vez que reconoces las fuerzas planetarias que fueron impresas en tu conciencia, ganas la capacidad de trabajar conscientemente con ellas, en lugar de ser su víctima inconsciente. No puedes eliminar una configuración desafiante, así como no puedes cambiar tu tipo sanguíneo, pero puedes aprender a expresarla de formas constructivas, en lugar de destructivas. Llámenlo simbólico si eso los tranquiliza. La realidad no necesita su aprobación para operar. Marte en Escorpio puede manifestarse como venganza obsesiva que destruye, tanto al agresor como a quien la ejecuta. O puede ser canalizado hacia investigación implacable, hacia cirugía que corta con precisión necesaria, hacia transformación profunda que requiere destruir lo viejo antes de construir lo nuevo. La energía de Marte en Escorpio permanece idéntica, pero la conciencia de quien la porta determina si se convierte en veneno o medicina. Baraquiel no estaba enseñando determinismo fatalista. Estaba revelando la topografía del terreno psicológico que cada alma debía navegar. Conocer el territorio no elimina la necesidad de caminar, pero transforma el viaje de vagar perdido en la oscuridad a navegar con un mapa confiable. Y esa diferencia, esa capacidad de ver las fuerzas que operan en lugar de ser arrastrado ciegamente por ellas, es la diferencia entre ser esclavo de tu propio destino y ser su arquitecto consciente. Pero si conocer el mapa natal ya era una herejía insoportable, lo que vino después fue infinitamente más peligroso. Aprender a usar ese conocimiento para elegir el momento exacto en que la realidad misma sería tocada. ¿Saben por qué los grimorios más antiguos, esos textos que las autoridades quemaron con fervor histérico durante siglos, siempre comenzaban con tablas astronómicas antes de revelar cualquier ritual? No era decoración mística para impresionar a los crédulos. Era reconocimiento de una verdad que hace temblar los pilares de todo sistema de control. Que el momento exacto en que ejecutas una intención determina si se disipa como humo o se manifiesta como hierro forjado en la realidad material. Los sacerdotes llamaron brujería a lo que realmente era ingeniería temporal aplicada, el arte supremo de sincronizar la voluntad humana con corrientes cósmicas que amplifican esa voluntad por 1000 veces. Baraquiel reveló el secreto que ningún poder establecido puede tolerar que las masas comprendan, que existe un alfabeto del tiempo, y quien lo domina puede escribir realidades. Permítanme ser absolutamente claro sobre algo que sus historiadores sanitizados han ocultado deliberadamente: la verdadera razón por la que las enseñanzas de Baraquiel fueron declaradas no simplemente heréticas sino diabólicas no residía en la astrología descriptiva que revelaba. Leer tu mapa natal, comprender tus tendencias psicológicas, anticipar tus desafíos probables, todo eso era perturbador para quienes preferían mantener a la humanidad ignorante de sí misma. Pero podía ser tolerado. Podía ser permitido en dosis controladas a través de astrólogos de corte que servían a los poderosos. Lo que no podía ser permitido bajo ninguna circunstancia era lo que Baraquiel enseñó después, que los mismos principios que revelaban destinos podían ser utilizados para alterarlos, que la astrología no era simplemente un espejo pasivo reflejando futuros inevitables, sino una herramienta activa para intervenir en las corrientes del tiempo mismo, que existían ventanas específicas, momentos de poder absoluto, cuando las configuraciones planetarias creaban condiciones donde la voluntad humana enfocada correctamente podía reescribir probabilidades, colapsar posibilidades, manifestar resultados que, de otro modo, habrían permanecido en el reino de lo meramente potencial. Era revelar que los humanos no eran simplemente lectores del libro del destino. Podían convertirse en sus editores. Las primeras lecciones de lo que llamarían magia astral comenzaron con un principio tan simple que resulta ofensivo en su obviedad una vez comprendido,
que todo en el universo opera según ciclos y que la efectividad de cualquier acción depende críticamente de cuándo es ejecutada dentro de esos ciclos. Un granjero que siembra durante la estación equivocada cosechará fracasos sin importar cuán perfecta sea su técnica. Un guerrero que ataca en el momento táctico incorrecto será derrotado sin importar cuán superior sea su fuerza. La elección del momento no lo es todo, pero sin el momento justo, todo lo demás es insuficiente. Barakiel reveló que esta ley se extendía infinitamente más allá de la agricultura y la guerra. Se aplicaba a cada intención que una mente consciente proyectara hacia la manifestación material. ¿Quieres que un reino perdure en lugar de desmoronarse en la primera generación? Existe un momento astrológicamente óptimo para alzar la corona sobre la cabeza de un rey. ¿Deseas una relación que florezca en lugar de marchitarse? Existe una ventana donde Venus y Júpiter crean campos que magnetizan conexiones duraderas. ¿Necesitas confrontar a un enemigo con máxima efectividad? Espera hasta que Marte ocupe el sector del cielo que favorece la contienda, y tu impacto se verá amplificado más allá de lo que tu fuerza jamás podría lograr por sí sola. No era superstición, era reconocimiento de que los planetas, en su movimiento perpetuo, crean constantemente interferencias constructivas y destructivas en los campos electromagnéticos terrestres, y como toda conciencia humana es fundamentalmente electromagnética, disfrazada de carne, pero operando según principios eléctricos, esas interferencias planetarias alteran las condiciones bajo las cuales las intenciones pueden propagarse desde el dominio mental hacia la realidad física. Las técnicas específicas que Barakiel enseñó requerían precisión astronómica absoluta. No bastaba con saber que Marte estaba en Aries de manera general. Era necesario calcular el grado exacto, el minuto de arco preciso, porque la diferencia entre Marte a 15 grados y Marte a 16 grados podía ser la diferencia entre éxito explosivo y fracaso catastrófico. Era astronomía aplicada a la manifestación consciente, matemática convertida en metodología para la transformación de realidad. Un ritual de prosperidad ejecutado durante Júpiter retrógrado no solo fallaría, revertiría activamente, drenando recursos en lugar de atraerlos. Era como intentar llenar un tanque, mientras simultáneamente drenabas por el fondo. La dirección aparente del movimiento planetario, esa ilusión óptica causada por velocidades orbitales relativas, creaba, sin embargo, efectos electromagnéticos completamente reales que revertían el flujo normal de influencias. Pero cuando Júpiter avanzaba directamente y formaba aspectos armónicos con el sol natal de quien realizaba el ritual, las puertas de la abundancia no solo se abrían, se arrancaban de sus bisagras. Barakiel enseñó que, durante estas ventanas, que ocurrían quizás 2 o 3 veces por año para cada individuo, una intención de prosperidad enfocada durante apenas 20 minutos de ritual apropiado generaría más manifestación que meses de trabajo duro sin sincronización astral. ¿Comprenden por qué esto era absolutamente inaceptable para quienes gobernaban? Porque significaba que el poder verdadero no residía en acumular riqueza material, en controlar ejércitos físicos, en monopolizar recursos tangibles. Residía en conocer la cadencia oculta del cosmos. Un campesino pobre que dominara el arte de la astrología electiva podía superar a un rey ignorante, simplemente esperando el momento correcto para cada movimiento, mientras el rey desperdiciaba su fuerza superior actuando en momentos astrológicamente desastrosos. Era el gran igualador entre siervos y reyes, y por eso debía ser erradicado de la faz de la tierra, sin contemplaciones. Las técnicas de amplificación que reveló operaban según principios que sus físicos cuánticos apenas comienzan a redescubrir con terminología diferente. Cuando múltiples planetas formaban ángulos específicos, creaban lo que se llamaba portales de manifestación. Ventanas temporales donde la membrana entre intención y materialización se volvía extraordinariamente delgada.
Un pensamiento ordinario pronunciado durante estas ventanas adquiría un peso existencial magnificado. Una visualización normalmente débil se convertía en un imán irresistible para circunstancias correspondientes. Barakiel enseñó rituales específicos, diseñados para aprovechar estas ventanas con máxima eficiencia. No eran ceremonias elaboradas que requerían implementos exóticos o invocaciones dramáticas. Eran protocolos precisos de enfoque mental, sincronizados con configuraciones planetarias específicas. La austeridad de los métodos era su elegancia. Simplemente la concentración absoluta en el resultado deseado, sostenida durante el tiempo exacto en que cierta configuración planetaria alcanzaba su pico de exactitud. Un gran trígono. Esa configuración donde 3 planetas forman un triángulo casi perfecto en el zodíaco, cada uno separado del otro por ángulos de 120 grados, creaba un flujo de energía tan suave que las intenciones sembradas durante su formación se manifestaban casi sin esfuerzo aparente. Era como colocar un barco en una corriente que lo llevaba inevitablemente hacia el destino deseado. Pero estas configuraciones eran raras. Ocurrían quizás una vez cada varios meses y duraban apenas horas en su perfección exacta. Quien conocía cuándo ocurrirían podía prepararse, podía cristalizar intenciones precisas con semanas de anticipación y luego liberarlas en el momento exacto cuando el gran trígono alcanzaba su geometría perfecta. Era como esperar que 3 ríos convergieran en el punto preciso donde habías posicionado tu molino. Cuando las aguas finalmente confluían, la potencia generada superaba exponencialmente lo que cualquier río individual habría producido. Las cruces cardinales eran de las configuraciones más tensas. 4 planetas formando un cuadrado perfecto en el zodíaco generaban una presión inmensa, pero también un potencial de transformación. Barakiel enseñaba que los rituales ejecutados bajo estas formaciones no producían manifestaciones suaves, sino crisis que forzaban un cambio rápido. Si necesitabas desmantelar una situación estancada, si requerías que obstáculos inamovibles finalmente cedieran, aguardabas una cruz cardinal y aplicabas presión ritual en el instante exacto de su perfección. El resultado era frecuentemente caótico, siempre dramático, pero innegablemente efectivo. Más peligrosas aún eran las técnicas que enseñó para trabajar con eclipses. Esos momentos cuando la geometría Sol-Luna-Tierra creaba alineaciones que literalmente abrían portales en el tejido electromagnético que normalmente aislaba dimensiones diferentes de realidad. Durante un eclipse solar, cuando la luna bloqueaba completamente la radiación solar, se creaban condiciones donde las intenciones podían ser implantadas en capas de realidad normalmente inaccesibles. Era como plantar semillas directamente en el sustrato causal del que emergen todos los eventos manifestados. Pero Barakiel advertía que esta técnica era extremadamente peligrosa. Los eclipses no distinguían entre intenciones constructivas y destructivas. Amplificaban todo. Un pensamiento de venganza sostenido durante un eclipse podía manifestarse con fuerza que destruiría no solo al objetivo, sino también a quien lo proyectó. Era como desatar una tormenta. Puede purificar el aire cuando se invoca con sabiduría, pero arrasa con todo cuando se provoca desde la imprudencia. Las conjunciones, momentos en los que 2 planetas ocupan el mismo grado del zodíaco, funden sus energías en una sola corriente, capaz de producir efectos cualitativamente nuevos. Venus en conjunción con Marte suscita un magnetismo erótico casi irresistible, pero también un conflicto inevitable entre el anhelo de armonía y el impulso de confrontación. Rituales ejecutados bajo esta conjunción atraen relaciones de pasión devoradora, pero marcadas por la volatilidad. Mercurio en conjunción con Júpiter exalta las facultades de la palabra hasta rozar lo profético, pero también inclina hacia la exageración descontrolada. Conocer estas fusiones permitía a los practicantes elegir conscientemente qué tipo de energía combinada
querían activar en sus vidas. Era como tener acceso a un cofre de remedios celestes, donde distintas esencias solo podían extraerse en instantes señalados. La conjunción correcta en el momento apropiado podía sanar patrones que habían resistido años de esfuerzo ordinario. Pero quizás las enseñanzas más censuradas fueron aquellas sobre los tránsitos planetarios personales. Barakiel reveló que, cuando un planeta en tránsito trazaba un aspecto exacto con uno de los planetas de tu carta natal, se creaba un momento de resonancia extraordinaria. Ese planeta natal, que hasta entonces había operado en segundo plano a lo largo de tu vida, se encendía de pronto con una intensidad multiplicada. Era como si una nota casi inaudible pasara de repente a convertirse en el acorde dominante que llena toda la sala. Saturno, transitando sobre tu sol natal, generaba crisis de identidad. Períodos donde todo lo que habías creído sobre ti mismo era sometido a una prueba despiadada. Pero si comprendías que esto era un tránsito temporal con un propósito específico, si ejecutabas el ritual apropiado para trabajar conscientemente con la energía saturnina en lugar de resistirla desesperadamente, emergías del otro lado con estructura de carácter fortalecida, con una claridad sobre tu propósito que ninguna cantidad de introspección casual habría revelado. Júpiter en tránsito sobre tu Venus natal abría breves ventanas de gracia en asuntos del amor y de los bienes, intervalos que duraban apenas unas semanas, pero podían desviar la trayectoria de una vida entera. Conocer de antemano ese tránsito permitía disponerse con intención, asegurarte de estar presente en los lugares donde los lazos se tejen, haber cultivado tu presencia como un templo digno de ser mirado y tener tus asuntos materiales en orden para poder recibir las oportunidades cuando, inevitablemente, llamaran a tu puerta. Era planificación estratégica elevada a arte cósmico. No eliminaba la necesidad de esfuerzo, pero aseguraba que el esfuerzo fuera aplicado en momentos en los cuales el universo estaba literalmente conspirando para amplificar tus acciones en lugar de resistirlas. Barakiel también reveló las técnicas de magia simpática planetaria, métodos mediante los cuales objetos físicos eran consagrados bajo configuraciones precisas hasta convertirse en recipientes capaces de almacenar influencias celestes que luego podían ser convocadas en el momento oportuno. Un talismán de Marte, forjado en hierro durante Marte en Aries y consagrado cuando el planeta rojo alcanzaba su culminación nocturna, absorbía y condensaba la energía marciana, que luego podía ser despertada cuando su portador necesitara coraje, fuerza o capacidad combativa. No era el objeto en sí el que poseía poder mágico, era el momento de su creación, bajo condiciones electromagnéticas precisas, lo que lo convertía en receptáculo, en acumulador de frecuencias planetarias que de otro modo se disiparían. Era arte astral aplicado a la materia. Metales ordinarios transformados en herramientas extraordinarias, únicamente mediante la comprensión de cuándo las influencias planetarias alcanzaban su concentración máxima. Los anillos consagrados durante Venus en Libra se convertían en amplificadores de encanto social. Los cuchillos forjados durante Marte en Escorpio cortaban no solo carne, sino intenciones, disolviendo ataques psíquicos antes de que alcanzaran su objetivo. Las cadenas de plata fabricadas durante Luna llena en Cáncer fortalecían vínculos emocionales, hacían que las relaciones fueran más resistentes a las tensiones que normalmente las fracturarían. Y todo esto funcionaba no por intervención sobrenatural, sino por la física que sus científicos tardarían milenios en comprender completamente. Los campos electromagnéticos planetarios eran reales, medibles, capaces de imprimir patrones en materiales receptivos. El momento correcto aseguraba que el patrón deseado fuera el que se grababa en el objeto durante su momento de mayor maleabilidad. Ante un arte capaz de sincronizar la voluntad humana con los engranajes del universo, quienes gobiernan desde las alturas eligieron el único recurso que les quedaba: vestirlo de tinieblas. Los llamaron hechiceros, brujos, servidores de fuerzas oscuras.
Pero la verdad que hace arder bibliotecas es más simple y más aterradora para quien depende de la sumisión. Aprendieron a leer el reloj del universo, a actuar cuando las agujas cósmicas se alineaban en su favor, a esperar cuando las configuraciones auguraban desastre. No adoraban a los planetas, los usaban. Como ustedes usan el conocimiento de las mareas para navegar, como leen las estaciones para sembrar. Baraquiel no corrompió a la humanidad con pactos demoníacos. Les enseñó que el poder supremo nunca residió en la posesión, sino en el momento. Y ese conocimiento, una vez comprendido, convierte esclavos en arquitectos de probabilidades. Las constelaciones no mienten. Solo esperan que por fin se dignen a aprender su lenguaje.